Bienvenidas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y todas las hermanas que nos escuchan de otras iglesias o espacio conectadas. Reflexiones que transforman la vida de la mujer. Su hermana Ruth de Vanegas desea que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con ustedes y que la reflexión de esta tarde sea de mucha bendición para sus vidas en medio de esta pandemia del COVID-19. En las anteriores reflexiones hemos hablado que nos encontramos en un tiempo en que no estamos ocupadas en muchas actividades que ha sido el ir y venir de nuestra vida cotidiana antes de la pandemia. No quiero decir con esto que no estamos ocupadas atendiendo a nuestras familias, sino que estamos limitadas al espacio de nuestra casa y de interactuar de cerca con las personas que vivimos. Hemos dicho que este tiempo es un tiempo que Dios nos está permitiendo reflexionar en la condición espiritual en la que nos encontramos, en relación a varios aspectos de nuestra vida cristiana y de cómo podemos enmendar nuestro andar en el Señor para agradarle y vivir de acuerdo a su voluntad. Hoy quiero que hablemos acerca de un tema que es muy importante en la vida del cristiano y que por muchos motivos lo descuidamos, teniendo alejamiento en nuestra relación con Dios y sufriendo serias consecuencias. El tema a que me refiero es el tema de la oración. En primer lugar, definiremos el concepto de oración de acuerdo a lo que define el Diccionario Ilustrado de la Biblia. Oración, diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 encontramos lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algunos consideran a Génesis 4:26 como el primer registro de una oración pública, la cual dice así: y a Seb también le nació un hijo, y llamó un nombre y llamó un nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La oración es un privilegio del cristiano porque somos hijos redimidos en la familia de Dios. Es decir, que podemos llegar a Dios como nuestro Padre, sabiendo que escuchará nuestras peticiones, según lo expresa Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 7 al 7, Efesios 2:19 y Juan capítulo 16 los versículos 23 y 24. Además, tenemos comunión con Dios a fin de conocerle. En 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también, como embajadores de Cristo, según dice en 2 Corintios 5:20, es decir, que somos obreros en sociedad con Dios. Dios conoce nuestras necesidades y debilidades. No nos concedería ningún pedido que pudiera dañarnos o herirnos y traer deshonra a su nombre. Jesús nos ha dejado grandes y preciosas promesas para nosotros. Ha ascendido al cielo y está ahora a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros. Muchos cristianos hablan con entusiasmo de la facilidad con que entablan y terminan una conversación con Dios, pero hay otros que ven la oración como una lucha que a veces se gana, pero que muchas veces se pierde. La oración no siempre es fácil. Si se comprende correctamente, se entiende que no es una simple emoción dirigida a Dios, sino una expresión de fe que a menudo es débil y poca. La oración es un arma de guerra espiritual que la usamos para pelear un terreno que se disputa entre el bien y el mal. La oración es un reflejo de nuestra relación con Dios, que muchas veces se interrumpen y hace
tirante por nuestra ignorancia, falta de atención e insensibilidad que muchas veces se manifiesta en desilusión porque no tenemos confianza en Dios. Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, oramos con muchas expectativas, suponiendo que Dios cumplirá nuestros más profundos deseos de nuestro corazón y que por medio de la oración experimentaremos la cercanía y la felicidad que tanto anhelamos. Creemos que con nuestra confianza en Dios superaremos cualquier problema. Es así que pedimos a Dios algo importante para nosotros y no lo obtenemos. Les aseguramos a nuestros amigos enfermos que estamos orando por su recuperación, pero no se mejoran. Oramos en presencia de nuestra familia por la solución de problemas que les afectan y nos quedamos esperando meses enteros mientras Dios parece ignorarnos. Rogamos fervientemente y a menudo por la restauración espiritual de nuestros seres queridos, pero ellos siguen alejados de Dios. Lentamente llega a nosotros la desilusión. Perdemos nuestro entusiasmo por la oración y al poco tiempo nos encontramos orando solo por las comidas. De tal manera que llegamos a una fase que dejamos de comunicarnos con Dios porque ya no soportaríamos más otro rechazo. La desilusión no nos permite crecer en la oración. Veamos 3 tipos de desilusión que se pueden presentar en nuestra vida. Número 1. Desilusión con Dios. Podemos decir, oré y creí que Dios iba a sanar a mi hija que estaba enferma de cáncer y perdió la batalla contra el cáncer. Estoy destrozada y confundida. Segundo, desilusión con otros. Me cuesta mucho trabajo orar cuando estoy enojada con personas que están afectando negativamente mi vida. Y número 3, desilusión con nosotros mismos. Siempre he querido orar, lo he anhelado, he tenido la mejor intención, pero nunca encuentro el momento. Es importante y necesario tener fe y valor para restaurar una relación humana que se ha roto. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. El primer paso es admitir el problema. Uno de los problemas que nos impiden orar cuando estamos desilusionados es la falta de conocimiento de la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. En la palabra de Dios encontramos quién es Dios, qué es lo que Él espera de nosotros y cómo debemos de vivir en este mundo para agradarle. Cuando conocemos la voluntad de Dios, confiamos en su bondad y sabemos lo que significa hágase tu voluntad y no la mía. En las circunstancias incontrolables de la vida confiaremos en Dios y aprenderemos a dar gracias por los sí o los no que el Señor nos dé cuando le buscamos y solicitamos que nos responda en cierta necesidad que tenemos. Aunque nos desalentemos cuando el Señor nos responde un no, tenemos que aprender que el Señor es soberano, omnisciente y que Él sabe lo que nos conviene a cada uno en diferentes situaciones de la vida. La oración es una fuerza poderosa en el desarrollo de nuestra vida espiritual y es un auxilio eficaz para que podamos vencer las tentaciones. Cuando oremos debemos imitar a Cristo, poniendo en movimiento nuestra alma y nuestra fe en las promesas de Dios en todo tiempo y lugar. En la vida cristiana la oración es una fuerza motriz, es un poder inspirador, es la base fundamental para alimentar el alma, para robustecer nuestro espíritu, para acercarnos a Dios y vincularnos a Él. Es un poder para hacerle frente a las dificultades en el batallar de la vida. Es una fuente de sabiduría para resolver los problemas. Es el vínculo del pensamiento con Dios que torna nuestra pequeñez en fuerza y las ansiedades en paz. En la Biblia vemos la necesidad que tuvo Jesús de orar. Si bien es cierto que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, también es cierto que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso lo vemos en Lucas 5, del 15 al 16. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. De acuerdo al ejemplo que Jesús nos da, necesitamos orar para crecer, para robustecernos, para servirle, para estar respaldados por Él, para disfrutar la victoria de su paz y andar digna, santa y rectamente. El hombre de oración no es de ocasiones, sino de todo el tiempo.
Es un estilo de vida. Por falta de orar hemos caído frente a las tentaciones del descuido, la indiferencia, la negligencia, la apatía, la indolencia, la pereza y la falta de visión, y a veces en pecados escandalosos por la insensibilidad que resulta de habernos alejado de Dios. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo anima a la iglesia a orar sin cesar. Esto significa que el orar es una prioridad en la vida del creyente. Implica una posición de importancia, frecuencia, recurrencia continua, pidiendo que nos ayude. Es un estilo de vida, ya que oramos todo el día. La oración verdadera involucra nuestro corazón. Tiene que estar impregnada de una genuina humildad y de que somos aceptados por Dios. La oración no es un monólogo, sino un diálogo, donde yo le hablo a Dios y escucho lo que Él me dice a través de su palabra, lo que me llevará a tener una dirección clara de lo que Él quiere que yo haga. Es importante recordar que las relaciones se alimentan a través del diálogo, es decir, yo hablo y Él me habla a mí. Él quiere que yo lo escuche para conocer su voluntad. Tenemos que perseverar en la oración, o sea, dedicar tiempo a la oración sin interrupción y pensando lo que se le está diciendo al Señor, así como es necesario darle la importancia sobre lo que Dios me dice a mí. La oración es una herramienta por la cual el Señor suplirá nuestras necesidades. Nos consuela, nutre nuestra relación con Dios, cultivamos su amor y creemos que va a contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad. Mucha gente no quiere oír la voz de Dios. Le dicen lo que ellos quieren, pero le dicen al Señor: yo haré lo que creo que me conviene. No olvidemos que el Señor es nuestra guía, nuestra fuente de dirección. Tenemos que depender de Dios para toda la vida. Por eso la oración no debe ser un agregado, una cosa extra, sino algo primordial en nuestra vida. La oración es un escudo contra la depresión y la ansiedad. Nos da la valentía para enfrentar desafíos o retos. Controla el peso y el tiempo de las cargas. Es decir, que Dios está en control de todo, por lo que nos concederá fortaleza y nos capacitará para enfrentar la vida. Por ser hijos de Dios tenemos el privilegio, el poder y la oportunidad de impactar en cualquier parte del mundo con su gracia salvadora. El que no ora se pierde lo que Dios tiene para él. Dios tiene lo mejor para nosotros y lo usará si tenemos tiempo para él. Uno de los problemas que nos afectan cuando oramos es que creemos que estamos en un monólogo. Muchos creen que Dios no los escucha, que es indiferente y que no le da la importancia que su oración merece, de tal manera que vemos la oración nada más como un ritual. Hemos perdido de vista la verdad de que el Señor está profundamente interesado en nosotros y escucha atentamente cada palabra de nuestras oraciones. Así que tenemos que tener confianza de que Dios nos oye. Cuando oremos, siempre tenemos que dar prioridad a la perspectiva de Dios, porque Dios es omnisciente y sabe lo que nos conviene. Cuando combinamos las escrituras con lo que pedimos y no lo recibimos, vemos algunas de las muchas razones por las que debemos de darle más valor, no a nuestras emociones, sino a la sabiduría de Dios. Nuestra perspectiva es limitada. Solo Dios conoce y puede ver el cuadro completo, y esto nos debe dar confianza que cuando lleguemos al cielo, veremos el cuadro completo. Entonces conoceremos como fuimos conocidos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mientras esperamos respuesta a nuestra oración, disfrutemos a Dios. Recordemos que hubo ocasiones en las que pudimos reír de gozo al ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Mientras aprendemos a esperar en Dios, podemos comenzar a deleitarnos en lo que ya sabemos de Él. Allá en el Salmo 100, versículo 4,
el salmista expresa que debemos aceptar la invitación de entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza y bendecir su nombre. Dos cosas vemos en este salmo: actitud de agradecimiento por las bendiciones grandes que hemos recibido y alabarlo por quien es Él. Jesús dio gracias al Padre en Lucas 10:21, que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las oraciones de Pablo también estaban llenas de expresiones de gratitud. Efesios 5:20 expresó: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también deberíamos de dar gracias al Señor con gozo. Alábale. Alabamos al Señor por ser quien es y le damos gracias por lo que ha hecho por nosotros. La Biblia está llena de expresiones de alabanza al Señor. Salmo 113 del 1 al 3 dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Otros pasajes de alabanza al Señor son Hebreos 13:15 y Apocalipsis 4:11. Elevemos alabanza a Dios en oración. Expresemos adoración en alabanza porque el Señor es el objeto de nuestra alabanza. En Deuteronomio 10:21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En la espera, disfrutemos de la confianza de lo que Dios ha prometido. Regocijémonos en sus promesas que hace con respecto a la oración. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor promete tres cosas en estos versículos. Número 1, la promesa de la paz de Dios. El antídoto para la ansiedad es la oración. El compromiso de Dios es darnos paz cuando echemos nuestras cargas sobre sus hombros. Allá en el Salmo 4:8 expresa el Señor que le va a dar paz a aquellos que tienen una noche de temor y que llevaron sus cargas al Señor y que pudieron conciliar el sueño. Número 2, la promesa de la protección de Dios. Nuestra mente y corazón quedarán protegidos cuando oremos. El Señor, que es nuestra fortaleza, nos guarda cuando el enemigo ataca. En el Salmo 31, del versículo 1 al 3 dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por eso podemos regocijarnos en la protección que sabemos que Dios nos da. Número 3, la promesa de la presencia de Dios. Pablo lo expresó así: y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. En medio de nuestra tormenta, cuando pasamos por el valle, cuando más solo nos sentimos, la oración nos recuerda la presencia de Dios. Podemos regocijarnos en su promesa de estar con nosotros donde quiera que estemos. Estimadas hermanas, este es un tiempo en el cual debemos disfrutar la presencia de Dios a través de la oración. Volvamos a esta disciplina espiritual que nos traerá paz, confianza, seguridad y dirección en la voluntad de Dios. La oración nos permitirá profundizar nuestra relación con Dios y cultivar su amor, creyendo que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nosotras en cada momento de nuestras vidas. Así que no perdamos la oportunidad de estar cada día delante de la presencia del Señor, dialogando con Él y disfrutando de su palabra que nos alienta, que nos edifica y nos lleva a vivir vidas victoriosas en medio de las situaciones más difíciles que se presenten a nuestra vida. Priorice orar cada día y verá el cambio que su vida tendrá
y que le permitirá también bendecir a otros. Así como hemos dicho anteriormente, que este es un tiempo de purificación, tiempo de rendición y tiempo para decidir vivir en santidad, así también podemos decir que este es un tiempo para orar. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque como hijas tuyas tenemos el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Muchas veces no oramos porque no hemos encontrado el gozo de lo que implica dialogar contigo cada día y por darle importancia a otras cosas que no nos hacen crecer en el conocimiento de tu persona. Perdónanos por nuestra indiferencia a la oración y te pedimos que nos ayudes para buscar ese tiempo a solas contigo y así poder decirte todo lo que sentimos y también alabarte por quien tú eres y por todo lo que nos das. Te rogamos nuevamente que nos ayudes en este tiempo que vivimos en esta pandemia, de que nos guardes de esa enfermedad y que ayudes a los que están enfermos y les des tu sanidad divina. Ayuda a los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que atiende a las personas que están enfermas del coronavirus. Te pedimos también por las autoridades de nuestro país para que busquen tu rostro y puedan ser guiados a hacer lo que conviene en este país en lo que se refiere a esta pandemia y al temporal que estamos sufriendo. También rogamos por el resto de países que a nivel mundial están sufriendo también de este COVID-19. Gracias por tu palabra que nos alienta y que nos hace entender lo grande y portentoso que eres tú, Señor. Gracias porque somos salvos por tu gracia divina y gracias por escuchar esta oración. Padre, todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.